Queridos estudiantes, buenos días. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Le escucho, profe. Buen día. Buen día, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos a este encuentro de webconferencia para el escenario 3 del curso de circuitos electrónicos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para ser compartida como material de estudio para todos ustedes. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Sí, sí se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta webconferencia para el escenario 3 del curso de circuitos electrónicos tiene por nombre la implementación de circuitos amplificadores con transistores y amplificadores operacionales. Esta actividad o este escenario tiene una calificación de 85 puntos, inició el pasado miércoles 15 de octubre y tiene una fecha de finalización del próximo lunes 24 de noviembre. Esta es una actividad de carácter independiente que se debe desarrollar con los siguientes pasos. Entonces, en el foro de este escenario se ha compartido las instrucciones generales del desarrollo de esta actividad y junto con las instrucciones se ha compartido una plantilla de entrega para el escenario que se encuentra en Word y ubicado en el foro para que cada uno de ustedes la pueda descargar y en esta plantilla pueda desarrollar sus actividades. ¿Qué se debe entregar en este escenario? Bueno, nuestra actividad contiene dentro del formato plantilla una portada, una tabla de contenido, una introducción y 3 pasos técnicos. El primero de ellos es un amplificador de señal de baja potencia con transistores JFET, en el cual se debe hacer el análisis de funcionamiento, se deben registrar los cálculos de diseño de las resistencias y condensadores del circuito. En el paso 2 se debe desarrollar un amplificador diferencial con medición de temperatura, especialmente con termocupla. En él también se debe plantear el análisis, los cálculos matemáticos en cuanto a la ganancia del circuito y tanto para el paso 1 como para el paso 2 se deben entregar las simulaciones en Proteus de cada uno de los 2 sistemas. Como paso 3 de este escenario tenemos un curso en plataforma virtual que se llama Simulink on RAM, que en un momento pues les indicaré cómo se desarrolla y pues se debe entregar el certificado del curso completamente terminado. Deben entregar unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Ya para entrar en la parte técnica del desarrollo de este escenario, pues debemos hablar de los 2 elementos o los 2 componentes que vamos a trabajar en él, que son los amplificadores desarrollados con transistores JFET y los amplificadores desarrollados con operacionales. Entonces, en primera instancia, vamos entonces a hablar del amplificador con transistor JFET. En el escenario anterior, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con transistores BJT. Sin embargo, pues este transistor tiene unas características de corriente y de amplitud diferentes a las trabajadas en el escenario anterior. Es un transistor también de 3 pines que puede ser configurado como conmutador o como amplificador. Tiene 3 pines de conexión, uno que es el drain, el otro que es el gate y el otro que es el source. Y vienen de 2 tipos, canal N o canal P. En este caso particular vamos a trabajar con el transistor comercial J201 o J202 que nos servirá no solamente para el desarrollo de este escenario y la parte de simulación, sino que también podrá ser implementado en el componente práctico para la sesión correspondiente. Dentro del escenario se plantean 2 estudios de caso o 2 asignaciones diferentes. La primera asignación
corresponde a presentar la solución llamada amplificador de señal de baja potencia. Este amplificador de señal de baja potencia se va a desarrollar con un transistor JFET, que fue el que les planteé anteriormente, J201, el cual le va a permitir dar ganancia a una señal de entrada de muy baja amplitud. Y en la segunda asignación se debe presentar la solución llamada amplificador diferencial con medición de temperatura. La medición de temperatura se hace por medio de una termocupla y la cual permitirá dar ganancia a una señal de entrada que es entregada por este elemento. Debemos tener en cuenta que este tipo de aplicaciones electrónicas se utilizan para hacer adaptaciones y modificaciones de las señales de entrada en las cuales se presentan cualidades técnicas como tensiones muy bajas y las cuales deben ser adaptadas o mejoradas para después ser tratadas o para poder activar o desactivar cargas específicas. Entonces, en cuanto a amplificadores se trata, los podemos desarrollar con transistores o con amplificadores operacionales con el mismo objetivo, en este caso amplificar, darle ganancia a una señal de entrada y obtener esa misma señal de entrada con sus características en frecuencia y en forma, pero con una amplitud diferente para poder ser trabajada en la activación de cargas o para una etapa posterior. Bueno, en cuanto al amplificador de señal de baja potencia, que es el amplificador que se va a trabajar con transistores JFET, pues ¿qué debemos calcular? En este caso, para este circuito, debemos desarrollar 5 procesos de cálculos y un proceso de simulación. Debemos calcular cada una de las resistencias correspondientes a este circuito, la resistencia de drenaje, la resistencia de fuente. Debemos seleccionar el valor de la resistencia de la compuerta o gate. Debemos sustentar el cálculo de los condensadores de acople y finalmente la ganancia del circuito amplificador, que nos va a decir por cuánto se va a multiplicar la señal de entrada para ser obtenida como señal de salida con una ganancia específica. Finalmente, las simulaciones del circuito, donde se valide el valor de la ganancia y la señal de entrada comparada con la señal de salida. Vamos entonces ya con el proceso de los cálculos. Entonces, en primera instancia, en la parte superior izquierda, vamos a ver el transistor J201 o 202. Cualquiera de las dos referencias comerciales sirve para la parte de componente práctico. Este transistor tiene diferentes características en cuanto a tensión y corriente. Tenemos corrientes de drenador, como en este caso particular, 400 microamperios. Tenemos voltaje de drenador de 4.8 voltios. Tenemos voltaje gate source en estado de apagado, que es de menos 1.5 voltios. Y tenemos un voltaje de polarización de 15 voltios. Tenemos una corriente de drenador cuando el sistema se encuentra en cero de 10 miliamperios. La configuración básica o principal que vamos a desarrollar en este ejercicio o en este circuito es la que ustedes encuentran en pantalla. Entonces tenemos un transistor JFET como elemento principal del amplificador. Tenemos dos fuentes de alimentación. Debemos tener en cuenta que en este tipo de aplicaciones la primera fuente es una fuente de voltaje de corriente directa, que es la que nos alimenta o nos polariza el circuito, en este caso de 15 voltios, que es sacado de la ficha técnica del transistor que vamos a trabajar. Tenemos una fuente, una segunda fuente, que nos representa la señal que nosotros vamos a amplificar, o en este caso vamos a afectar, ¿cierto? Que es esta, que es representada por una V-Sign en Proteus, ¿sí? Entonces esta es la señal que nosotros queremos amplificar y que queremos modificar, dándole un rango de ganancia según las características que vamos a desarrollar de manera matemática. Tenemos las resistencias de cada una de las polaridades de los pines de polaridad del circuito o del elemento, en este caso el transistor, y tenemos los condensadores de acople que nos permiten, como su nombre lo indica, acoplar la señal de entrada
con el circuito amplificador y la señal de salida a la resistencia de carga. En este caso, pues la resistencia de carga aparece en el diagrama esquemático como R1 y tenemos los tres condensadores de acople C1, C2 y C3. Debemos tener en cuenta que para los ejercicios o los cálculos matemáticos tenemos diferentes valores de corriente. Tenemos una corriente de drenador en operación de 400 microamperios, pero tenemos una corriente de drenador cuando el voltaje entre gate y source es 0 voltios correspondiente a 10 miliamperios. Entonces, en este caso, tener en cuenta que trabajamos con dos niveles de corriente, uno de operación y uno en estado cero, para ser aplicados en las fórmulas matemáticas. Cuando ya tenemos claro el diagrama esquemático del circuito que vamos a desarrollar, y en este caso particular saber cuál es la función principal, que es tomar una señal de características AC con un voltaje y una frecuencia determinada, entregar sobre la resistencia de carga una señal de las mismas características pero con una amplitud diferente. En este caso particular, si quisiéramos hacer una visualización de lo que nosotros veríamos en simulación, pues entonces tenemos en la entrada una señal con estas características que tiene una frecuencia y una amplitud, ¿verdad? Pero sobre la resistencia de carga, entonces vamos a tener la misma señal con la misma forma, pero en una amplitud mucho más grande, con la misma frecuencia, pero con un voltaje pico a pico mucho más alto. ¿Para qué se utilizan estos circuitos? Para dar amplitud a las señales que inicialmente son muy pequeñas. Por ejemplo, con las señales del cuerpo, puede ser una de las aplicaciones, las señales del cerebro, que son señales de amplitud muy pequeñita, pues se pueden utilizar amplificadores con el objetivo de obtener una señal mucho más grande, que se pueda no solamente analizar, sino tratar. Entonces, en cuanto a los cálculos que les nombré anteriormente que debemos desarrollar, pues el primero de ellos corresponde al cálculo de la resistencia de drenaje, que es la que se ubica entre el drenador del transistor y el positivo de la fuente de polarización. Para calcular la resistencia de drenador tenemos que es el voltaje de polarización menos el voltaje de drenador sobre la corriente de drenador. Si nosotros reemplazamos valores para este cálculo, pues tenemos que el voltaje de polarización son 15 y el voltaje de drenador en este caso son 4,8 voltios. Recuerden que esto lo sacamos de los datos técnicos de la ficha del elemento que vamos a trabajar. Y por último tenemos la corriente de drenador, que en este caso son los 400 microamperios que trabaja el transistor. Recomendación para todos, por favor, tener en cuenta el tema de la notación científica para los cálculos matemáticos, ya que muchas veces no se tiene en cuenta estas potencias y los cálculos obtenidos son diferentes. Entonces, cuando cometemos errores o fallas en la notación científica, obtenemos valores de resistencias diferentes y en el momento de la simulación, pues vamos a obtener un comportamiento errado del circuito. En este caso, pues al realizar esta operación matemática y teniendo en cuenta la notación científica, tenemos que la resistencia de drenador es de 25 kiloohms. Recomendaciones también, tener en cuenta que en el componente práctico, pues vamos a tener que conseguir los elementos comerciales más cercanos a las resistencias que nosotros obtenemos aquí por medio de los cálculos matemáticos. Entonces, en este caso, pues si tenemos una resistencia calculada con 25,5 kiloohms, que son decimales, pues tendríamos que mirar la tabla de resistencias comerciales y comprar la resistencia comercial más cercana a esta. En el proceso de simulación no hay problema. En la simulación se puede poner exactamente el valor calculado para validar el funcionamiento del circuito en la simulación. En la práctica sí debemos obligatoriamente seleccionar o comprar el valor de la resistencia comercial. Cuando ya tenemos entonces el cálculo número 1, tenemos el valor de la resistencia D o de drenador, en este caso pasamos al siguiente, que es la resistencia de la fuente, en este caso RS de source. Entonces en este caso RS
es igual al voltaje que hay entre el gate y el source, dividido por la corriente del drenador cuando el voltaje entre gate y source está en cero. En este caso, el BGS para el circuito, el elemento que estamos trabajando, es 1.5 voltios. Y la corriente del drenador, en este caso, son 10 miliamperios. Aquí estas polaridades se nos cancelan y la resistencia que obtenemos en el cálculo matemático son 150. Con eso ya tenemos la resistencia de source, que es esta que tenemos acá. Si se dan cuenta, está representada por un elemento que se llama potenciómetro, que es una resistencia variable, que debemos tener en cuenta, pues que si nuestro valor calculado es 150 ohmios y lo que vamos a colocar es un potenciómetro, si lo vamos a dejar en toda la mitad de configuración, pues podríamos decir que podemos colocar un potenciómetro de 300 ohmios en la simulación y al dejar la flecha en toda la mitad, pues vamos a tener un valor medido real de 150 ohmios. Si en el caso particular quieren colocar el potenciómetro exactamente en los 150 ohmios, pues deben tener en cuenta que la configuración de la flechita debe estar en su punto máximo, es decir, que debe medir 150 ohmios. Recuerden que los potenciómetros nos dan medidas entre 0 ohmios y el valor máximo que nosotros compremos. Entonces, por ejemplo, para el componente práctico, si nosotros compramos un potenciómetro de 500 ohmios, ¿verdad? Y el potenciómetro tiene 3 pines de conexión, pues entre uno del el pin del centro y uno de los pines del extremo debemos medir en ohmios, moviendo obviamente la perilla, ¿cierto? Del potenciómetro hasta que obtengamos 150 ohmios, que son nuestro cálculo, para que al ubicarlo en el circuito realmente tengamos los 150 y podamos obtener la configuración del transistor. En este caso particular, para la compra del elemento, pues debemos comprar un elemento que tenga un valor superior al calculado, ¿cierto? Pero para el tema de la simulación, pues ya les comenté cuáles son las dos opciones. O colocamos el potenciómetro a 300 y lo dejamos en la mitad, o configuramos el potenciómetro a 150 y lo dejamos en el punto máximo. Bueno, cuando ya tenemos esos dos elementos calculados, entonces pasamos a la resistencia del gate, en este caso a la resistencia de la puerta del transistor, y matemáticamente o digamos técnicamente se dice que para que el transistor quede configurado como amplificador debe estar RG entre 1 megaohmio y 2 megaohmios. Esto es una resistencia alta, ¿cierto? Y el objetivo es que la impedancia que haya en la entrada del circuito sea bastante alta. Entonces puede estar entre 1 mega y 2 megas para que se mantenga alta la impedancia de entrada. En este caso, para el ejercicio o para el escenario, ustedes pueden simplemente seleccionar y decir que RG va a ser de 1 megaohmio con esta sustentación. Ya para el componente práctico, pues entonces van a tener que comprar una resistencia, ¿cierto? Comercial de este valor para que se cumplan las condiciones. Dando continuidad al ejercicio, entonces vamos con el tema de las reactancias y de los condensadores de acople. Debemos de ver que tenemos dos condensadores de acople C1 y C2, ¿cierto? Que en este caso para el proceso matemático corresponden a 10 microfaradios. Estos 10 microfaradios son determinados técnicamente y, para que el transistor funcione como amplificador. En este caso lo que nos piden calcular es la reactancia de esos dos condensadores. Recuerden que los condensadores, así como las bobinas, ante el efecto de las frecuencias tienen comportamientos diferentes. Y la reactancia es como decir que es la parte real en ohmios de ese componente que se comporta de manera diferente al tener una parte en AC y una parte en DC. En este caso, como estamos amplificando una señal de corriente alterna, pues debemos calcular el valor de la reactancia y este, que son los 10 microfaradios, viene siendo el valor de la capacidad.
Para calcular la reactancia de estos dos elementos, pues utilizamos esta fórmula que es 1 sobre 2pi por F por C, que debemos tener en cuenta que en este caso tanto C1 como C2 son iguales a 10 microfarados. Entonces, tanto XC1 como XC2, es decir, la reactancia para C1 y la reactancia para C2 es el mismo valor, por lo tanto, hacemos un solo cálculo. En este caso particular, entonces decimos que es 2 por pi, que es una constante, por la frecuencia. La frecuencia de trabajo de este circuito va a ser 2 kHz. En este caso, recuerden lo de notación científica, donde K es 10 a la 3. ¿Para qué? Para que lo tengan en cuenta en sus cálculos matemáticos. Entre más alta sea la frecuencia, más fácil es el paso de la corriente a través del condensador. Por ese caso, vamos a trabajar esta frecuencia. Y por último, multiplicamos por el condensador, que son los 10 microfarados. Al hacer este cálculo matemático, recuerden que micro es 10 a la menos 6, que kilo es 10 a la 3, y por favor tenganlo en cuenta para el tema de los cálculos matemáticos y no tener errores en los procesos. Al hacer esta operación matemática tenemos un valor de 7,95 ohmios, que es el valor de la reactancia de los dos condensadores. Para el caso del condensador de acople C3, hacemos el mismo proceso que hicimos en el paso número 4, solamente teniendo en cuenta que el condensador que estamos trabajando en este caso es de 0.1 microfarad. Entonces, para el condensador que es 0.1 microfaradios, pues hacemos el mismo proceso, donde 2pi es constante por la frecuencia que son los 2 kHz que estamos trabajando para la señal de entrada. Y recuerden, por favor, que en la simulación, en la fuente senoidal de entrada, debemos colocarle como frecuencia los 2 kHz para que ella nos funcione correctamente. Y por último, la capacitancia, que en este caso es 0.1 microfarad. Cuando realizamos este proceso matemático, tenemos que el valor de la reactancia de este condensador es de 795,7 ohms. Recuerden, por favor, que debemos darle a la señal senoidal una frecuencia y una amplitud. ¿Listo? Entonces, hasta este momento tenemos estipulada la frecuencia y ahorita en el punto 6, donde obtenemos la ganancia del circuito amplificador, pues vamos a tener que considerar la amplitud de la señal. Cuando ya tenemos todos estos cálculos anteriores, pues entonces vamos al punto final, que es la ganancia del circuito amplificador. Como les dije al principio de la explicación del circuito, pues el objetivo es tener una señal de las mismas características técnicas, pero con una amplitud mucho más grande para poder ser analizada y tratada. En ese orden de ideas, debemos calcular la ganancia del amplificador por medio de estas dos fórmulas. La primera es la fórmula de transconductancia y la segunda es la fórmula de ganancia de voltaje. Entonces, para la primera parte, para la fórmula A, debemos reemplazar la corriente del drenador y el voltaje que hay entre el gate y el source. En este caso, la corriente del drenador para el transistor que vamos a trabajar es de 400 micros y el voltaje que tenemos entre gate y source en este caso es de 1.5 voltios según el transistor que vamos a trabajar. Luego, cuando hacemos este cálculo, por favor, tengamos en cuenta que micro es 10 a la menos 6 para nuestros cálculos matemáticos y el uso de la calculadora. Tenemos un valor de transconductancia de 2,6 por 10 a la menos 4. Luego, cuando ya tenemos este valor, entonces entramos a aplicar la fórmula número B. En este caso, la fórmula B que corresponde a AB, que es la ganancia de voltaje. Esta fórmula corresponde a la transconductancia que ya obtuvimos por el valor de la resistencia del drenador que ya también teníamos calculada. En este caso reemplazamos valores, 2,66 por 10 a la menos 4. Esto se multiplica por el menos de la fórmula, menos y menos por menos da más. Y el valor de la resistencia
de drenador, que en este caso nos había dado 25,5 kilovatios. Al hacer esta multiplicación, por favor recuerden tener en cuenta el por 10 a la menos 4 y tener en cuenta el kilo, que es 10 a la 3. En este cálculo tenemos una ganancia de voltaje de 6,79. Esa AB, por favor tener en cuenta que no tiene unidades, es una variable adimensional y que simplemente nos indica que la señal de entrada se va a multiplicar 6,79 veces y nos va a ser entregada como señal de salida. Finalmente, entonces tenemos la señal de salida, que es igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Entonces este es el de entrada, y aquí este es el voltaje de salida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo quiero corroborar el circuito, pues voy a decir que el voltaje de salida va a ser la amplitud de la señal de entrada en voltios por la ganancia del circuito, que en este caso es 6,79. Si quisiéramos hacer un ejemplo y decir que el voltaje de entrada en este caso lo vamos a utilizar como 100 milivoltios, es decir, este BPP que tenemos acá de la señal senoidal va a ser 100 milivoltios, en este caso sería 0,1 voltios. Pues entonces diríamos que la señal de salida va a ser 6,79, que es la ganancia, por los 100 milivoltios que tiene de amplitud la señal. En este caso, al hacer esa multiplicación, pues entonces vamos a tener una señal de 0,679 voltios a la salida como amplitud. ¿Qué quiere decir eso técnicamente? Que vamos a tener una señal algo así, con una amplitud de 100 milivoltios, y en este caso vamos a tener una señal de salida así, con una amplitud de 0,679 voltios o 679 milivoltios. En el simulador, ¿cómo debemos ver si comparamos las dos señales? Pues si traslapamos las dos señales en el mismo eje, pues vamos a tener una señal que supera a la otra en amplitud, pero que coinciden en frecuencia. Es decir, que vamos a tener una señal aquí más pequeñita y que sería la señal de entrada, y esta que sería la señal de salida. Este es el proceso que se debe realizar con el amplificador JFET. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este primer paso de la actividad. Profesora, Señor. me parece que ese transistor, el J201, Sí, es el que señor. usted propone hoy. En la guía decía el 2N389. Ambos los busqué en el comercio y no se consiguen. Se consiguió fue el K188. Perfecto. Entonces, en ese caso, para el componente práctico, puedes simplemente llevar ese, descarga la ficha técnica del transistor y haces los ajustes en cálculos según lo que hemos hecho. Es decir, es el mismo proceso matemático, solamente que si cambian los datos anteriores, que son estos, con la referencia comercial que tú has obtenido, pues entonces haces los ajustes matemáticos y los valores que te den de resistencia serían los que deberías llevar al componente práctico. De acuerdo, gracias. Bueno, señor. Profe, tengo otra pregunta. Señor. En el Proteus no tengo claro cómo las tres puntas del transistor y del potenciómetro, cómo van. Ok, El perfecto. En cuanto, potenciómetro dice ground, out y in. Y el transistor dice source, gate y drain. No tengo claro cómo instalarlas en el Proteus. perfecto. Entonces, si tienes tres pines del transistor, en este caso el drain, el que te aparezca como drain va a coincidir con el condensador de acople y la resistencia de drenador. El que te aparezca como gate va a aparecer esta y va a coincidir con la resistencia de gate. Y el que aparece como source, entonces va a coincidir con el condensador 3 y el potenciómetro. En cuanto al potenciómetro, que tenemos tres pines, como el que hicimos acá, entonces tenemos 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, el 1 es el que va con el condensador, el 2 es el del centro
que va también en común con el condensador, y el 3 es el que va a la tierra. De acuerdo, profe. Una Perfecto, última consulta. señor. En la guía aparecen, en la guía práctica aparece unos condensadores, pero serían de cerámicos. Y y en la otra, en el aprendizaje 3 aparecen todos, serían electrolíticos, ¿no? En este caso, me confirma, por favor, ¿son electrolíticos los tres? Correcto, sí, señor. En este caso pues, son electrolíticos. Y pues en el momento de la adquisición para el componente práctico, pues deben tener el valor de la capacitancia definido con un voltaje superior a los 15 voltios para que no vayan a sufrir daños, que son el voltaje de polarización. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos con el segundo, el paso número 2 de este escenario. El paso número 2 corresponde a un amplificador operacional diferencial, en este caso con el objetivo de amplificar la señal de temperatura captada por una termocupla. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, que esta configuración de amplificador diferencial tiene como objetivo tomar dos señales de entrada, en este caso B más y B menos, entregado por la termocupla. Entonces aquí este, este pin de entrada y este segundo pin de entrada corresponde a B más y a B menos entregado por la termocupla que se encuentra en Proteus por TSK. ¿Qué hace este circuito? Este circuito toma la diferencial que hay de tensión entre B más y B menos, lo incluye en un circuito amplificador donde la característica es que las resistencias es como un circuito espejo donde R2 son iguales, R3 son iguales y R4 son iguales, y me entrega a la salida del amplificador operacional número 3 una señal captada al inicio, pero mucho más grande. ¿Cuál es la característica en este circuito? Bueno, que la termocupla, en este caso el elemento que sensa la temperatura, me entrega es un nivel de tensión de C a la salida. En este caso vamos a amplificar, es una señal de corriente directa. Vamos a tener una señal que es de este nivel y que a la salida vamos a tener la misma característica, pero con una ganancia diferente al circuito anterior, donde lo que estábamos amplificando era una señal de corriente alterna. Entonces, en este caso particular, vamos a tener un nivel de tensión con base a los grados centígrados captados por la termocupla. Vamos a darle una ganancia por medio del amplificador diferencial y vamos a obtener un nivel de tensión de C a la salida mucho más grande. El objetivo principal de este circuito tiene también que ver con los procesos de control, donde cuando la señal sensada es demasiado pequeña, lo que hacemos es agregarle ganancia para poder ser trabajada en los circuitos actuadores. Entonces, en este caso particular, para este ejercicio, pues, ¿qué es lo que debemos calcular o qué es lo que debemos entregar? Entonces, vamos a desarrollar el cálculo de la ganancia del circuito. Recuerden que la ganancia de los circuitos se determinan como AB. Vamos a tener el cálculo de la ganancia con una variación superior a RG y un cálculo de ganancia con una variación inferior a RG. ¿Qué quiere decir eso? Si retomamos un momento el circuito, recuerden o visualicen que en toda la mitad del amplificador operacional diferencial se encuentra el RG, que es la resistencia de ganancia del circuito. Esta resistencia de ganancia del circuito, si cambia, le voy a dar automáticamente un nivel de ganancia diferente al mismo. Es decir, en este caso particular tenemos el ejemplo con 10K. Cuando tenemos RG con 10K vamos a tener una B o una ganancia de voltaje determinada. Pero si nosotros hacemos un cambio a RG más grande, AB también va a tener un cambio. Y si tenemos una RG más pequeña, AB también va a tener un cambio. Entonces, el caso de este ejercicio es validar inicialmente cuál sería la ganancia de voltaje del circuito y qué sucede si yo hago un cambio con RG más grande y qué sucede si hago un cambio con RG más pequeño.
Entonces aquí voy a tener una B diferente, acá voy a tener una B diferente y por ende voy a tener una señal de salida distinta en los tres casos. Una para la resistencia con 10K, otro para una resistencia más grande y otra para una resistencia más pequeña de 10K. Por último, pues entonces tendremos las simulaciones. El circuito amplificador diferencial es el que ustedes ven en pantalla, donde les indicaba R2 son iguales, R3 iguales y R4 iguales. Aquí cambia la resistencia de ganancia, la que me da la cantidad por la que se va a multiplicar la señal de entrada. La termocupla, en este caso, que es la que me brinda la señal de entrada, pues debemos decir que ella mide unos grados centígrados y con base a eso me entrega un nivel de tensión DC. Este caso, por ejemplo, para un grado centígrado en simulación, obtenemos 0,03 milivoltios a la salida. Si miramos, es una señal de tensión bastante pequeña que para los procesos de actuación en sistemas de control pues son demasiado difíciles de trabajar. Entonces lo que hacemos es amplificarlas para que para este grado centígrado tengamos una relación de voltios mucho más trabajable y de ahí sí se pueden, digamos que acoplar a los sistemas de actuación. En este caso particular, debemos tener en cuenta que R2 van a ser de 20K, R3 de 1K y R4 de 12K. Estos tres valores les sirven tanto para el proceso de cálculos, el proceso de simulación, como para el proceso de aplicación en el componente práctico. Para el primer ejercicio de cálculo de ganancia, RG va a tener un valor de 10 kiloohms. ¿Okay? Para el caso 2, RG debe ser más alta de 10K, entonces si ustedes así lo desean, pueden ser 100K o el valor que ustedes escojan, siempre y cuando cumplan la condición que sea más alta a 10. Y en el caso del número 3, RG va a ser más baja, entonces puede ser 1K o el valor que ustedes consideren que sea fácil de conseguir también en el proceso comercial para poder hacer el ejercicio. En cuanto al cálculo de ganancia de voltaje, pues debemos decir que la fórmula que nos aplica para este proceso matemático, pues es la que tenemos acá, donde se consideran los valores de R2, R3, R4 y la resistencia de ganancia. En este caso particular, pues entonces vamos a hacer el ejemplo para 10 kiloohms. Tenemos 1 más 2, R2 son 20K. La resistencia de ganancia en este caso es 10K para el ejemplo, o sea, para el caso número 1. Y multiplicamos a R4, que son 12K, dividido R3, que son 1. Cuando hacemos este proceso matemático, por favor, también tener en cuenta que la K corresponde a 10 a la 3, para que por favor no vayan a tener errores con el tema de notación científica. En este caso, AB nos da un valor de 60 y recuerden que los valores de ganancia no tienen unidades de medida, son adimensionales. En este caso 60. ¿Qué quiere decir que es 60? Que esta señal que tenemos acá de entrada me va a ser multiplicada 60 veces y esa será la señal de salida. ¿A dónde? Acá, sobre la resistencia de carga que pongamos nosotros para medir por medio del osciloscopio en el simulador o por medio del osciloscopio en el componente práctico. Cuando ya tenemos la ganancia de voltaje, que es 60, pues entonces hacemos el cálculo en señal de salida. Recuerden que este es salida, que es 60, que es la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada, que en este caso lo vamos a hacer con este ejemplo, que es 8,14 milivoltios. ¿De dónde sale este 8,14 milivoltios? Cuando en la termocupla yo pongo 200 grados centígrados en el simulador, es decir, en Proteus. Aquí tendría una señal de salida de 0,48 voltios. Es decir, de una señal de 8 milivoltios, que es una señal demasiado pequeñita para ser trabajada en el proceso, vamos a obtener la misma señal de la misma medición de temperatura de 0,48 voltios, que eso ya es medio voltio. ¿Sí?
Y así podríamos decir que estaríamos haciendo una adaptación correcta o más apropiada de la señal de entrada para ser trabajada en el proceso de actuadores. Este es para el primer ejemplo, teniendo en cuenta que la resistencia de ganancia es de 10K, voy a tener una ganancia, de 60. Pero si hacemos el caso 2 y el caso 3, pues vamos a tener otros dos valores de ganancia diferente y otros dos valores de señal de salida diferentes. Ya en el componente práctico, pues entonces este dato que tenemos acá, que por cada grado centígrado me está entregando 0,03 milivoltios, pues debe ser validado directamente en el laboratorio con la medición en tiempo real de la termocupla. ¿Sí? ¿Qué no cambia? No cambia mi resistencia de ganancia, no cambian las R2, R3, R4 y los amplificadores operacionales no cambian, la configuración es la misma. ¿Qué sí cambia? Lo que me está entregando la termocupla en ese momento. Por ejemplo, si en el laboratorio en ese momento de la práctica la temperatura ambiente son 25 grados centígrados o 27 grados centígrados, por un ejemplo, pues al medir la termocupla con el multímetro en voltios de corriente directa, pues voy a tener una cantidad determinada de voltios, ¿cierto? Y esa cantidad de voltios que me corresponden a los 25 o a los 27 grados centígrados son los que voy a aplicar aquí como voltaje de entrada para saber si mi circuito me está aplicando la ganancia que yo calculé. Entonces, esa es la concordancia o la validación que se debe realizar en el componente práctico. ¿Cómo lo medimos? Podemos hacerlo con el multímetro, mirando tanto el voltaje de entrada de la termocupla como el voltaje de salida que hay en la resistencia de carga. Entonces, sin importar qué tensión me está entregando la termocupla con base a los grados centígrados que está midiendo, pues el circuito debe cumplir con la ganancia, en este caso de 60, y esa señal de entrada la debe multiplicar 60 veces y esa es la señal que debo obtener a la salida. Ya si hacemos el cambio de la resistencia de ganancia por una más alta o una más baja, pues recuerden que eso afecta directamente la ganancia de voltaje y por ende vamos a tener un cambio en el nivel de tensión de salida. Esos son los procesos que debemos hacer. En este caso, este circuito debería tener 3 casos de estudio. El primero que ya les expliqué, el segundo con una RG más alta y el tercero con una RG más baja. En la simulación se debe entregar el pantallazo de funcionamiento de los 3 casos, con RG 10K, con RG más grande y con RG más baja, con los 3 procesos de cálculos. No sé si hay alguna pregunta respecto a este paso número 2. Profe, Señor. a ver si me queda claro, la termocupla hay que calentarla. No, la termocupla ella simplemente mide temperatura ambiente. Ah, ¿Sí? ya. Ajá, Ok, entonces listo. ella va a estar entregando un nivel de tensión con base a la temperatura que se esté presentando en ese momento. Si yo quiero hacer un cambio de la generación de la termocupla, pues sí debo hacer alguna afectación en su electrodo para que ella mida o una temperatura más alta o una más baja. Pero en el Sí. caso del componente práctico lo pueden hacer con la temperatura ambiente que se esté presentando. Acá profe, la otra pregunta es, en la guía aparece la termocupla, ¿cómo la conecto al Proteus? Si hay dos entradas de transistor y hay una tierra. Ok, y en este caso tenemos los amplificadores operacionales. ¿Sí? La termocupla debe ingresar a los OPAMP. Los amplificadores operacionales como tal tienen una entrada positiva, una entrada negativa, la salida y tienen 2 pines de polaridad, uno que se llama BMAP y otro que se llama BMEX. En este caso particular, entonces, a la primera entrada positiva del primer amplificador operacional va B1, que corresponde a este caso, a B más, de la termocupla. En este caso, el segundo el segundo operacional va a B2, que en este caso sería el otro pin de la termocupla. Entonces, si nos fijamos un momentico aquí en la simulación, entonces tenemos B más arriba, B menos, al contrario, perdón, B menos, B más,
que son los dos pines de la termocupla. Tenemos los pines negativos de los LM, en este caso 324. Recuerden que para el operacional pueden utilizar el LM324 o el LM741, que también es un amplificador operacional. ¿Cuál es la diferencia? Que el LM741 solo tiene un circuito de esto. ¿Listo? Entonces, se conectan y por último la polarización. Entonces, recuerden que el pin 4 del operacional corresponde a B más y el pin 11 corresponde a B menos. Que se debe también tener en cuenta para esta práctica y para el componente práctico, que se deben colocar dos fuentes y esto se llama fuente dual. En este caso voy a colocar una fuente positivo-negativo en serie con otra fuente positivo-negativo que sean del mismo valor de tensión, en este caso 12 voltios. Voy a hacer el puente entre el negativo del primero con el positivo del segundo, es decir, la voy a colocar en serie. De ahí voy a sacar la conexión en tierra del circuito. Los pines que me quedan libres, que es el primero, en este caso A, corresponde a B más, y el pin final de la serie que me queda libre corresponde al pin B, en este caso B menos. Y eso se deben llevar a todos los operacionales para que queden polarizados y queden funcionando. ¿Y ha sido claro? Cuando dice a todos los operacionales es los extremos del LM324 Ok, de estado. entonces, perfecto. En este caso debemos tener en cuenta que el operacional, en este caso, tiene 11 pines. El circuito integrado como tal tiene 11 pines, ¿sí? Entonces, en este caso, como se ve en la simulación, entonces el pin 1 es la salida del primer operacional. El pin 2 es la entrada negativa del primer operacional. El 3, la entrada positiva. El 4, B más, ¿cierto? Y el 11, que es B menos. Ahora vamos con el siguiente. El 5 es B más. El 6 es B menos. Y el 7 es la salida. ¿Ok? Entonces, en este caso ya tenemos los pines de los dos primeros operacionales. Ahora vamos con el tercer operacional. La salida es el 8, el 9 es la entrada negativa, el 10 la entrada positiva y ya habíamos tenido las polarizaciones, pues son el 4 y el 11. De esta manera utilizamos todos los operacionales que yo digo, en este caso tenemos 3 operacionales, van en el mismo circuito integrado en la práctica. Si utilizamos el LM324. Utilizamos el LM741, pues no, porque internamente solamente tienen uno de estos. Entonces tendríamos que utilizar 3 circuitos integrados. Profe, me aclara, son 3 LM324, ¿correcto? Para la práctica, uno solo, porque dentro de un solo integrado están los 3. Y aquí en el Proteus, cuando uno ve 3LM324, en realidad se refiere a una unidad. Y mira que aquí dice U1A, U1B, U1C, es decir, que pertenecen al mismo circuito integrado. Cuando dice Ah, acá. U1, U1, U1 pertenecen al mismo. Ya, de acuerdo, es que entendía, bueno, el M324 tiene 14 polos, llamémoslo así. Pines. Ya, ya le entendí. Vale, perfecto. Entonces, de esos 14, pues vamos a utilizar 11. Es decir, que en realidad internamente tendrían 4 triangulitos de estos, pero vamos a utilizar 3. ¿Ok? Correcto, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, vamos entonces con el paso número 3. Bueno, esta es la simulación que es importante que tengan en cuenta cuando hagan la simulación, pues que deben haber entregados en el documento 3 pantallazos diferentes. Recuerden que vamos a hacer cambios de RG. Al hacer cambio de RG vamos a tener una señal de entrada, ¿cierto? Entregada por la termocupla y una señal de salida con base a la ganancia que calculamos. Si hacemos RG diferente, pues vamos a tener la misma señal de entrada, pero una señal de salida diferente por el cambio de la RG. Y lo mismo para el tercer caso. Entonces, en este caso serían 3 pantallazos diferentes.
¿Qué se recomienda para todos los estudiantes? Que los pantallazos sean legibles, que por favor, si así lo necesitan, hacerlo por partes, pero que se visualice tanto la señal de entrada como la señal de salida. Y también es importante que hagan el pantallazo de su simulación funcional, es decir, cuando el simulador está en play y cuando los voltímetros me están entregando los valores, así como lo estamos visualizando en este momento. Bueno, para el paso número 3 y paso final de este escenario, vamos a hacer un microcurso que es certificado por medio de la plataforma MATLAB. En este caso particular, vamos a trabajar con el curso que se llama Simulink on RAM, que aparece en la guía de nuestras actividades, y este microcurso es certificado por la plataforma para cada uno de ustedes. ¿Por qué se realiza este microcurso? Ya que por medio de esta aplicación vamos a trabajar lo que son amplificadores operacionales y vamos a poder validar los conocimientos que hemos venido desarrollando en las temáticas de este escenario. Entonces, en la guía de actividades, un momento. Acá vamos a encontrar el enlace correspondiente a la plataforma MATLAB Academy para poder registrarnos y desarrollar el curso. ¿Qué es importante, queridos estudiantes? Para realizar el registro en esta plataforma es importante que tengan sus credenciales institucionales. El usuario se debe crear con el correo de la universidad para que puedan registrarse y puedan desarrollar el curso sin problema. Lo primero que deben hacer cuando ingresen a la plataforma, bueno, en este caso ya está mi cuenta creada, pero cuando ustedes ingresan por primera vez a la plataforma, ya les muestro acá cómo funciona. Esta es la plataforma en su versión inicial, en su pantalla inicial, donde no tenemos creada ningún usuario. Entonces aquí, cuando vamos a hacer el proceso de inicio de sesión, pues entonces debemos crear una cuenta nueva. ¿Cuál es el correo que debemos registrar? El correo institucional. Por favor, ingresan sus datos personales y crean el usuario y su contraseña. Ya cuando creen el usuario, pues entonces en la próxima vez, pues digitan el correo y ya les va a abrir la página que yo les muestro en este momento. El curso se llama Simulink on RAM, ¿sí? Y deben ingresar y desarrollar cada una de las temáticas que se ven en este curso. Entonces aquí hay una visión general, un entorno gráfico, cómo se inspeccionan las señales. Miren que cada uno de los ítems o temáticas, pues tiene un tiempo aproximado de desarrollo. ¿Cuál es la ventaja? No hay necesidad que lo realicen en un solo inicio o en un solo ingreso. Pueden irlo haciendo por partes y van a ir guardando el avance. Aquí en la parte de arriba les aparece cuánto llevan desarrollado del curso. La idea es que puedan terminar el 100% para que puedan terminar, obtener su certificado, que es un certificado completamente válido para sus hojas de vida también. Entonces, cuando ya terminen el curso por completo y les aparezca la barrita en el 100%, van a dar clic aquí donde dice certificado e informe de progreso. Pueden ver el PDF para que lo descarguen y lo tengan en su base de datos. Y luego también, ¿qué van a hacer? En este caso, pues el curso está sin desarrollar, aparece el nombre de ustedes, aparece el porcentaje que debe estar en el 100% para obtener la totalidad de los puntos de esta actividad. Y lo que van a hacer es tomarle un pantallazo o copiar el certificado y lo van a consignar en el documento de entrega. En caso de que se llegue a presentar una eventualidad y no se llegue a cumplir el curso en el 100%, de todas maneras el porcentaje que hayan desarrollado, copien el certificado y lo ponen en el documento de entrega. Si es un certificado al 100%, pues no solamente lo van a colocar en su actividad, sino que lo pueden agregar a sus hojas de vida. Ese es el paso número 3.
correspondiente entonces al certificado de curso de Simulink on RAM. No sé si respecto a este paso tenemos alguna inquietud. No, profe, no. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces acá está el enlace, el curso. Recuerden crear el usuario con la cuenta institucional. Debemos tener el correo UNAS virtual para podernos registrar en MATLAB y tener acceso al curso para la certificación. Y listo. Bueno, queridos estudiantes, entonces esas son las instrucciones e indicaciones de nuestro escenario número 3. Recuerden que es una puntuación bastante valiosa para el desarrollo del curso, que tiene mucho componente importante también para el desarrollo del laboratorio, un componente práctico. Como les dije al inicio de esta sesión, la sesión fue grabada para que sea compartida con todos ustedes, para que puedan desarrollar sus actividades. Recordarles, por favor, tener en cuenta los canales de comunicación. En este momento nos encontramos desarrollando el proceso de evaluación para, para el escenario número 2. Al día lunes, máximo el martes, ya tendremos todas las evaluaciones desarrolladas y reportadas en el centro de calificaciones para que ustedes las puedan visualizar. Y si tienen alguna inquietud, pues podrán hacer sus preguntas correspondientes. La invitación para aquellos estudiantes que tuvieron dificultades con la entrega de este escenario 2, que también tiene un puntaje muy importante para el curso, que por favor no duden en comunicarse conmigo por el correo electrónico interno o por el chat de Teams para poder gestionar estrategias de las cuales se puedan colocar al día y no les quede esa calificación en cero, ya que pues pueden estar colocando en riesgo la aprobación de su curso. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profesora, es con respecto a las fechas de práctica y teoría. ¿Se puede manejar por aquí o por otro medio? ¿En qué ciudad te encuentras En Cali, registrado? Cali. Ok, ¿y ya pudiste hacer la inscripción? ¿Has podido asistir a alguna sesión? Ya fuimos a dos. La primera clase teórica fue el 2 de septiembre y fuimos el 7 de septiembre a hacer la práctica de Zener y LM317. Y Perfecto, el 5 de septiembre fuimos a una práctica que consistía en interruptor crepuscular y amplificador JFET. Ese día pues, correcto. ese día pues no pasó mucho, porque solamente hoy 15 es que hicimos el tema de amplificador JFT. Entonces le quería preguntar por el interruptor crepuscular, ¿qué manejo se le da allí? Bueno, entonces permíteme, para dar terminación a la web, voy a terminar la grabación y ya comparto la guía de componente práctico. Sí, Bueno, permíteme un momento. gracias. Bueno, entonces a todos queridos estudiantes, espero que la sesión de hoy sea valiosa para el desarrollo de sus actividades y que vamos entonces atentos a desarrollar cualquier inquietud. A todos un feliz día. Gracias. Gracias.